Buenos días, mi nombre es Pedro Sosa, soy profesor y licenciado en producción de bioimágenes y trabajo en el Instituto de Cardiología de Corrientes en el área de resonancia magnética y también en la Cruz Roja como profesor en la carrera de técnico superior en radiología. Bien, lo que vamos a hacer es una breve introducción de la física para poder entender cómo funciona el método de la resonancia magnética. El objetivo de esta clase es comprender la terminología, los conceptos y relacionar con los distintos métodos de imágenes. Vamos a hacer un breve repaso sobre los conceptos de la física. La física se divide en dos, la física clásica y la física cuántica. La física clásica describe el movimiento de los objetos grandes, de campos magnéticos, de la electricidad, entre otros, y la física cuántica describe el movimiento de los átomos y de sus partículas. Los átomos que se componen de protones, neutrones y electrones. Más precisamente vamos a utilizar en este método los protones del elemento hidrógeno, que va a servir como elemento de recolección de datos para formar las imágenes en resonancia. Acá vemos en la tabla periódica dos elementos marcados, el hidrógeno y el gadolinio. El hidrógeno, número 1, porque tiene un solo protón y es el que utilizamos como medio de recolección de datos para formar las imágenes en resonancia. Y el gadolinio pertenece a los lactánidos, o sea, a las tierras raras, y es un elemento tóxico, pero cuando se une a una molécula de quelato, al DTPA, se puede incorporar al organismo y es inocuo para el mismo. Lo usamos como medio de contraste para poder delimitar las patologías. Otra imagen del átomo, pero simplemente para mostrar que el átomo de hidrógeno es monoeléctrico, que tiene un solo protón y un solo electrón, y que esta característica lo hace importante porque tiene un campo magnético mayor que otros elementos y por eso es utilizado en la resonancia magnética para formar las imágenes. Vamos a incorporar algunas palabras técnicas que son propias del método y entonces decimos que los protones, neutrones y electrones son partículas subatómicas que poseen una característica fundamental llamada spin. Y estos presentan movimientos giratorios como pequeños trompos. Y eso produce un efecto electromagnético. ¿Y qué es el efecto electromagnético? Es que la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionados. Cualquier carga en movimiento genera un campo magnético, no así una carga en reposo. Por ejemplo, los electrones que se mueven por el interior del conductor producen un campo magnético en torno al cable. Y entonces acá estamos en presencia de una de las leyes de la electricidad, que dice que toda corriente eléctrica en movimiento genera un campo magnético, y viceversa, que todo campo magnético en movimiento genera una corriente eléctrica. En el gráfico de arriba podemos observar que el protón está con un movimiento de spin y está produciendo un campo magnético. Ahora bien, estos protones de hidrógeno que tienen un movimiento de spin y que están en todos los tejidos, se convierten en un pequeño imán y cuando nosotros introducimos a nuestro paciente en el equipo, estos se van a alinear con respecto al campo magnético principal de la máquina. Y podemos decir que la materia presenta diversos niveles de organización y que los átomos se combinan formando moléculas y que las moléculas se combinan formando compuestos químicos que son parte de los tejidos. Y el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y carbono componen el 95% del cuerpo humano. Las moléculas del agua representan el 80% de la masa del cuerpo humano. Entonces podemos decir que tenemos un gran porcentaje de hidrógeno para formar la señal de la imagen. Ahora vamos a mencionar qué es un fotón. Es la cantidad más pequeña de cualquier tipo de radiación electromagnética, así como el átomo es la cantidad más pequeña de un elemento. Ahora, los fotones poseen campos eléctricos y magnéticos,
que cambian continuamente en forma sinusoidal, y a eso le llamamos ondas electromagnéticas. Acá en el gráfico podemos observar tres tipos de ondas electromagnéticas. La primera, que tiene una mayor longitud de onda y una menor frecuencia. La segunda, una menor longitud de onda y una mayor frecuencia. Y la tercera, una menor longitud de onda aún y una mayor frecuencia. O sea que todas son fotones de radiación electromagnética, pero con distinta frecuencia. Siguiendo con el espectro, acá vamos a hacer una comparación entre las frecuencias de las radiaciones y los equipos que utilizamos en el diagnóstico. Acá podemos visualizar el espectro electromagnético y abajo tenemos algunos equipos que utilizamos en el diagnóstico por imágenes. Vamos a comenzar acá abajo a la izquierda. Tenemos un equipo de radiología convencional que trabaja con rayos X y generamos imágenes de radiografías. Con este estamos en un extremo del espectro a la derecha, ubicados acá donde dice rayos X. Después tenemos el tomógrafo, que también utiliza rayos X, más que la radiología convencional, y con este equipo generamos imágenes de tomografía. Continuamos con otro equipo que se llama SPECT, que utilizamos en medicina nuclear, quiere decir tomografía computada por emisión de fotón simple, y con él generamos imágenes que se denominan de cámara gamma o centellograma. Después, con este equipo, estamos también ubicados un poco más a la derecha porque estamos utilizando la radiación gamma. Continuamos con otro equipo que se llama PET-CT, que utilizamos dos tipos de radiaciones porque es un equipo híbrido. El PET es tomografía por emisión de positrones y la C y la T es tomografía computada. O sea que tenemos dos imágenes que produce este equipo. Una imagen de tomografía y una imagen del PET. La imagen de tomografía que se realiza con radiación X y el PET con radiación gamma. Y estamos ubicados en el sector a la derecha, bien a la derecha, con el PET y un poquito más a la izquierda con la tomografía. Y después tenemos el equipo de resonancia que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia. Y ahí sí estamos en el otro extremo, a la izquierda del espectro. Acá donde dice ondas de radio, celular, acá tenemos ondas de radio, FM, TV, estamos en esta zona, ¿sí? Entonces quiere decir que todos los equipos que tenemos acá, con los cuales trabajamos, son ionizantes, utilizan radiaciones ionizantes. Y este equipo que está acá utiliza radiaciones no ionizantes. Vamos a ver algunas características del imán. El imán es un cuerpo que tiene capacidad de atraer a otro, tiene dos polos opuestos, polo sur y polo norte. Estos polos son partes del imán donde la atracción es mayor. También tiene un eje magnético, línea que une los dos polos. Tiene el ecuador, es una línea que pasa a través de la zona donde no hay atracción. Tiene un campo magnético, que es un espacio generado alrededor del imán, un espacio invisible, y a eso se lo denomina circuito magnético, que es un camino descrito por las líneas de fuerza. A eso se lo mide en Gauss, y hoy mencionábamos que 10.000 Gauss equivale a un Tesla. Todas estas características del imán son características que también tiene el equipo de resonancia magnética. Acá en este slide podemos ver la foto del resonador, donde muestran las líneas de fuerza del campo magnético que van desde el sur hacia el norte, por adentro, y salen hacia los costados, y eso es el campo magnético marginal. El equipo se mide en Tesla. La mayor concentración del campo magnético se encuentra en el túnel, en el centro, a lo que llamamos isocentro del equipo de la resonancia. Y acá abajo podemos visualizar como unas pequeñas medialunas en rojo, y eso simboliza lo que son las ondas de radiofrecuencia que van a incidir sobre la anatomía de nuestro paciente que vamos a estudiar.
Siguiendo con campo magnético, la idea es mostrar qué es la susceptibilidad magnética de algunos elementos o sustancias que tienen la capacidad de imantarse cuando se acercan a un campo magnético. Según la susceptibilidad magnética, los cuerpos se clasifican en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los que son diamagnéticos, en su estructura, sus electrones están apareados, no presentan movimiento al colocarlos en el campo magnético. Son compatibles con la resonancia. Algunos ejemplos de ellos son el oro, platino, aluminio, el titanio o aleación de titanio. Los elementos paramagnéticos, en su estructura, sus electrones no están apareados, son atraídos hacia el imán, alineándose levemente con respecto al campo magnético. Algunos ejemplos de ellos son el gadolinio, el magnesio, la metahemoglobina, y acá tenemos un ejemplo que utilizamos como medio de contraste, que es el gadolinio de TPA. Y después, por último, tenemos los elementos ferromagnéticos, que en su estructura sus electrones no están apareados y sí tienen una susceptibilidad magnética muy elevada, una imantación permanente, y estos sí son totalmente incompatibles con la resonancia. Y aquí tenemos algunas imágenes que tienen prótesis de metal y que son diamagnéticas y no presentan movimientos. Por ejemplo, tenemos una imagen de la rodilla en un plano sagital de un reemplazo de ligamento cruzado anterior. Se ven dos tornillos en la tibia, en el fémur, pero no generan ningún tipo de movimiento. Sí, artefactos. La otra imagen es un plano axial de lo que es el cerebro, y donde podemos ver un artefacto que corresponde a un clip metálico, pero no presenta movimiento. También pueden ser coil que rellenan el saco de un aneurisma. También van a presentar artefactos, pero no movimiento. Y abajo a la izquierda tenemos una imagen de la rodilla en un plano coronal, donde podemos ver el metal, que es un tornillo. Se ven hasta el paso de la rosca del tornillo, pero no generan prácticamente artefactos ni movimiento. La otra imagen, la primera es una radiografía de la articulación de la cadera, con reemplazo de cadera. Las siguientes imágenes son una resonancia en el plano coronal, en secuencia T1, en donde se ven artefactos en la región de la cadera. Evidentemente, si se quiere visualizar la articulación de esta cadera, no es recomendable este método. Van a tener que utilizar otro, que generalmente es la cámara gamma, o lo que comúnmente llamamos antellograma. Y en conclusión, la idea es relacionar las ondas electromagnéticas del espectro con los equipos que utilizamos. Por ejemplo, acá arriba a la izquierda tenemos una radiografía que se realiza con rayos X y son ionizantes. Abajo la segunda imagen es una tomografía que también se realiza con rayos X y son también ionizantes. Más abajo la tercera imagen es un PET, o sea, una tomografía por emisión de positrones, y que se realiza con radiación gamma. A la derecha, arriba a la derecha, tenemos una imagen de ecografía, la cual no utiliza ondas electromagnéticas, sino que utiliza ondas mecánicas, porque necesitan un medio para propagarse. Y abajo de la misma se encuentra una imagen de resonancia magnética que utiliza ondas electromagnéticas de radiofrecuencia. Bueno, espero que la clase les sea de utilidad y muchas gracias por su atención.